Bien, amados hermanos, buenos días, para otros buenas tardes y buenas noches. Eh, Hoy Diosito me regaló una palabra muy hermosa que quiero compartirles el día de hoy. Dice, Dios es perdonador. Dios es perdonador. Tenemos un Dios que es perdonador. Padre Santo, te doy las gracias por cada día, por cada oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, yo me rindo completamente a ti, te entrego mi vida, mi corazón, para tu gloria, para tu honra y para que tú, Señor, seas glorificado, seas exaltado, seas engrandecido y para que nosotros, Señor, recibamos edificación. Muchas gracias, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, yo no sabía qué compartirles hoy día, qué enseñanza transmitirles hoy día. En la semana el Señor me dio muchas palabras tan preciosas cada mañana que el Señor me regala, y es lo que los escribo en el Facebook a mis amistades. Son palabras del Señor que me regala cada día para estar en comunión con Él. Y esa palabra lo vivo todo el día, lo recuerdo, lo medito. Y es esa palabra lo que nos vivifica, me vivifica. Cuando llegan los problemas, las dificultades, cuando llegan los pensamientos negativos, las circunstancias negativas, cuando llega a veces el odio, el rencor, esa palabra lo recuerdo, lo recordamos y lo vivimos, lo meditamos, y esa palabra nos cambia la circunstancia, nos cambia el momento, nos transforma verdaderamente, nos da vida nuevamente, nos levanta nuevamente, nos da ánimo nuevamente a querer continuar, a querer avanzar, a querer seguir esforzándonos. Bien, entonces yo en la madrugada no tenía palabra de Dios, en verdad se los digo, no tenía palabra de Dios. Me levanté dormí temprano, me levanté a la 1:30 de la madrugada. No hay palabra de Dios, dije, no hay palabra de Dios. Y empecé a adorarle al Señor, a cantarle. Y no había palabra del Señor, me quedaba dormido nuevamente, seco. Y luego, bueno, les enseñaré o hablaré lo que me has estado hablando en la semana. Estaba comentando eso en oración con el Señor. Y luego me gana el sueño, me vuelvo a dormir y me levanto. El Señor me sorprende, como todos los días. Siempre al Señor, antes de acostarme, le digo, Señor, sorpréndeme todos los días. Y el Señor me sorprende. Entonces en la mañana me levanto con esta palabra en mi corazón. Y eran las 9 de la mañana que me levanté. El día domingo descanso. Entonces me levanto con esta palabra. Dios es perdonador. Tenemos un Dios tan bueno, maravilloso, que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre, hagas lo que hagas, mi hermano. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas en cualquier situación que te encuentres. Él, nuestro Dios, está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿Bien? ¿Cómo se logra eso? Solamente volviéndote a tu Padre,
y pidiéndole, Padre, perdóname, he pecado. Porque si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo nos puede perdonar nuestro Señor? Bien. Luego, después que escribí esta palabra, Dios es perdonador, el Señor me dio una lista, y esta lista quiero compartirles también. Esta lista, una lista tan preciosa, que Dios hace, así tú no te acerques a Él. En verdad, mira que tenemos un Dios tan bueno. Así tú no te acerques a Él, no lo busques y no le pidas perdón. Él hace esto, mira. Cuando tú haces algo, eso sí, cuando tú haces algo, dice. Si tú no te cansas de hacer misericordia, Dios no se cansará de ser misericordioso contigo. Si perdonamos, Dios nos perdona. Si prestamos, Dios nos presta. Es más, dice la palabra, si prestamos a un necesitado, a un pobre, prestamos a un hermano, dice la palabra, a Dios prestamos. ¿Eh? Si yo sano, si yo curo, si pongo mi esfuerzo, ¿no? Sé de algo, sé curar algo, sé de medicina o sé de algún remedio, y yo voy y yo curo y yo ayudo al que está enfermo, o si yo no sé nada, pero económicamente voy y colaboro con alguien que está enfermo, Él te cura. Dios nos cura. Dios nos sana. ¿Ve? Si no guardamos rencor, si no guardas rencor, si no guardo rencor, si no guardo rencor, Él no nos guarda rencor. Dios no nos guarda rencor. Si yo no guardo en mi corazón odio, Él no me guarda en su corazón odio. Si yo no aborrezco a mi hermano, Él no me aborrece. Él no me aborrece. Si yo amo a mi padre y a mi madre y no los aborrezco, Dios me ama. Qué maravilloso. Si yo amo a mi padre y a mi madre y no los aborrezco, Dios me ama. Si amo a mis hijas y a mi esposa con todo mi corazón, aún en lo secreto, cuando no me ven, Dios me ve y me ama. Dios me ve y me ama. Qué hermosas palabras, hermano, hermana, tan hermosas. Eso sería todo el mensaje, ¿no? Pero no quiero que se queden solo en palabras, sino con hechos. Yo en verdad no tengo
no sabía qué compartirles, qué hechos, qué les digo, Señor, decía. Y estando desayunando, el Señor pone en mi corazón tan bellas palabras, que una vez el Señor se enojó conmigo. Yo ya tenía una comunión tan estrecha con el Señor. Todos los días el Señor me visitaba, todos los días el Señor me hablaba, todos los días el Señor me daba palabras. Un día, un amigo mío se enojó muchísimo conmigo y yo no tenía culpa, o tal vez una pizquita de culpa, pero se enojó tanto, tanto conmigo. Y yo lo aborrecí muchísimo, hasta que hice una oración, que no quisiera volverlo a repetir esa oración. Decía, Señor, llévatelo ya, en mi dolor. Esa noche ese día el Señor se enojó conmigo. Y por todo un mes no había palabra de Dios. Hasta que ya no aguanté más. No aguanté más. Le extrañaba al Señor, le extrañaba que me siga hablando, que me siga enseñando. Y una noche me puse de rodillas y dije, Señor, de aquí no me levanto si no me vuelves a hablar. Esa noche estuve de rodillas 1 hora, 2 horas de rodillas. Y ya me dolían fuertísimo las rodillas. Y Señor, digo, ¿qué hago para que vuelvas a hablarme? ¿Qué hago? Así en desesperación. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor me habló. Fue Dios Padre mismo que me habló. Fue una con potente voz que retumbó en mi corazón y en mi mente. Y me dijo una sola palabra que me hizo llorar. Señor, ¿qué hago para que me vuelvas a hablar? Dije. Y esta fue la palabra: nada. Perdón, Señor, ¿me puedes repetir? Dije. Otra vez digo, nada. Y yo me levanté de rodillas y me eché a la cama a llorar. En ese mismo instante vino el Espíritu Santo sobre mí y me consoló. Y me consoló y me dijo estas palabras que se quedaron tan grabados en mi corazón. Desde ese día cambió mi visión con todos los que veo, los que amo, aún los que no amo, aún a mis enemigos, aún al más perdido. Consolándome el Espíritu me dijo estas palabras. Dios, refiriéndose del Padre, Papá Dios, ama al asesino. Papá Dios ama al narcotraficante. Papá Dios ama a la prostituta. Papá Dios ama al homosexual. Papá Dios ama
al más vil pecador, como te amó a ti. Eso fue la palabra del Espíritu Santo. Los ama tanto, tanto, como un día a ti te amó cuando tú eras así. Solo está esperando el momento tan preciso. Está esperando de que ellos vuelvan a Dios. Eso para mí cambió desde ese día. Y desde ese día si Dios los ama, yo también los amo. Yo también los amo. Los puedo abrazar, los podemos abrazar. Entonces ahí cambió mi oración. Tenemos que perdonar, así por más que nos ofenda. Tenemos que perdonar. Tenemos un Dios que si tan solo le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Este versículo que el Señor me regaló a mitad de semana, hoy día también lo medité, es tan profundo. Muchas veces lo hemos leído, muchas veces, pero el Señor me hizo ver más la profundidad de estas palabras, mucho más. Es mucho más profundo, no es tan sencillo. Dice en Jeremías 33, versículo 2 y 3 y el 6. Jeremías 33 dice, versículo 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. El Espíritu me mostró, este versículo se encierra, tiene este significado. Dios no miente. Dios no miente. Léelo bien el versículo 2. Y hace un resumen. Se resumen en esto. Dios no miente. Eso me mostró el Espíritu Santo. Dios no miente. Y el versículo 3 dice así. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu me hizo entender eso así. Clama a mí. Si nosotros queremos pedir perdón, eso estamos pidiendo, ¿no? Estamos clamando, Diosito, perdóname, perdóname. Y si ese es nuestro clamor, dice, clama a mí y yo te perdonaré. Eso dice el Señor para ti. Clama a mí y yo te perdonaré. Y te enseñaré el camino donde debes andar. Te enseñaré cosas grandes que tú debes de tomar, lo que tú debes andar. Es tan hermosa esta palabra. En verdad el Señor nos ama muchísimo. Ahora, tú date el tiempo de leer el versículo 4 y 5. Aquí se está refiriendo las cosas que nos alcanzan cuando somos desobedientes a Dios.
y cuando no queremos volvernos a Dios. Diosito nos ama muchísimo, pero cuando le hacemos enojar mucho, Él quita su protección. Quita su protección. Medita el versículo 4 y 5. Y al quitar su protección, es ahí donde nuestro enemigo, Satanás, nos viene a traernos todo lo que Él quiere, todas las maldiciones, las enfermedades, los dolores, la ruina, el enojo, la ira, ya todo lo malo. Viene a robarnos, viene a destruirnos, ¿no? Y por eso el Señor deja estas palabras, dice, clama a mí, yo estoy ahí viéndote, tal vez de lejos, enojado, pero clama a mí y yo te perdonaré, dice el Señor. Y el versículo 6 dice, y yo te traeré sanidad, medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Clama a mí, yo te perdonaré y te traeré sanidad, te traeré medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios bendiga su palabra. Si tú me estás escuchando por primera vez, me ves por primera vez, Dios es perdonador. Dios es perdonador. No huyas más, no corras más, no te alejes más. El camino es tenebroso. Las profundidades son oscuras. No podrás salir de ahí. Clama a Dios y Él te ayudará. Y Él traerá medicina. Él te curará y Él te mostrará abundancia de paz y de verdad. Entrégale a Jesús tu corazón. Que Dios te bendiga.